Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es TF en Infinita. 7:41 minutos y estrenamos sección en este trabajo conjunto que vamos a realizar a partir de ahora y durante toda la semana, lunes y viernes en la mañana, martes, miércoles y jueves es lo que faltaba, junto al Grupo DF, al famoso Diario Financiero, y hoy con nuestro director del Grupo DF, José Tomás Santamaría, acompañándonos esta mañana. ¡Qué gusto! ¡Qué honor! ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación. También muy contentos y orgullosos por esta gran alianza que comenzamos hoy día y que esperemos dure por muchos años. Sí, estamos muy contentos también porque además tremendo prestigio el poder asociarse a el diario en materia financiera, económica y de mercados que hay en nuestro país. Así que nosotros estamos muy contentos. Y conversamos la semana pasada, preparando pautas y tirando ideas de temas, ¿no? José Tomás, justo hoy día en el estreno, el gobierno cumple 2 años y nos parecía interesante dar una mirada, si se quiere desde el punto de vista de los números, pero mucho más allá de los números, a lo que representan estos 2 años para el gobierno de un sector político que nunca antes había gobernado. Tal cual, lo conversábamos la semana pasada y era medio inevitable, que era probablemente el tema del cual había que abordar el día de hoy, desde una perspectiva económica, que es lo que hace el Diario Financiero. De hecho, hoy día llevamos un reportaje largo, justamente haciendo ese análisis de estos 2 años y haciendo una comparación también con lo que fueron los gobiernos anteriores, desde el retorno a la democracia. En sus primeros 2 años también. Siempre en sus primeros 2 años, claro, eso hay que ser bien para que sea equivalente. Claro, ya, para perfecto. que sea equivalente y comparable. Hay distintas formas de verlo. Uno puede partir mirando los números, también mirar el éxito legislativo y en gestión, dentro de siempre la mirada económica. Si vamos a los números, a los fríos números, primero que nada, nos tomamos primero, obviamente, con el número del crecimiento económico, ¿cierto? Que probablemente en economía es como el gran paraguas, ¿cierto? Del cual después uno puede deducir y conversar respecto de otros números. El crecimiento económico, si uno mira los primeros 2 años de mandato, tenemos un crecimiento que es de promedio de 1,1%, ¿ya? Tomando el 2,4% del año 2022 y el menos 0,2% del año 2023. Esto tomando los IMASEC de los 12 meses del año 2023. La cifra final corregida la entrega el Banco Central en unos días más. Pero tomando los primeros 12 meses con el IMASEC se da un decrecimiento de menos 0,2. Eso da un promedio de 1,1. Lo que dicen esos números es que es el peor inicio de gobierno desde el retorno a la democracia. Son los peores primeros 2 años. Remarco esto, los peores primeros 2 años, porque han habido peores 2 años. Pero si uno compara solo los primeros 2 años, son los peores desde el retorno a la democracia. Claro, que sería bueno decir también que porque las estadísticas sirven para todo, ¿no? Si uno toma los últimos 2 años de cada gobierno, claro, habría que considerar que Frey y Lago gobernaron 6 y no 4, por ejemplo, y que Eduardo Frey tuvo unos 2 últimos años paupérrimos, digamos, porque claro, tuvo también crisis asiática, racionamiento eléctrico, entonces todo depende con quién se compare uno. Por supuesto, y por eso estamos haciendo este ejercicio y hago las prevenciones para que no nos acusen de injustos de que estamos comparando los primeros 2 años, pero de hecho si uno los compara los primeros 2 años, el mejor es Frey, que marcó un 7,2% de crecimiento, pero qué época aquella. Pero claro, fueron los primeros 2 años que fue un muy buen arranque de Frey. Pero sabemos, después vino la crisis asiática y si Frey hubiese gobernado 4 años, habría sido el mejor gobierno probablemente de la historia. Habría sido otra cosa. Claro. Elwin lo sigue con un crecimiento de 5,7% en sus primeros 2 años. Bachelet 1 tuvo un crecimiento de 5,6%. Piñera 1, 6%, siempre comparando los primeros 2 años. Lagos un 4,1%. Piñera 2, un 2,3%. Y Bachelet 2, un 2%. Boric, un 1,1 en estos 2 años. Ya, perfecto. Ahora, es verdad que nosotros hicimos los esfuerzos de ajuste después de, digamos, la hecatombe pandemia, antes que otros países. Entonces, probablemente por eso es que el 2023 nos pega tan duro, digamos. O sea, al margen de cuestiones propias, también hicimos un esfuerzo de tratar de ajustar ahí para poder empezar a recuperar más rápidamente la senda de crecimiento también. O sea, por supuesto, lo que habrá que mirar es cuando termine este gobierno, si efectivamente las cosas funcionaron o no funcionaron en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Todas estas cifras tienen un contexto, tienen sus matices y sus explicaciones. Aquí la prioridad era bajar la inflación, que se había generado en el año 2022, ¿cierto? Que llegó a superar el 12%, y para eso se suben las tasas,
el Banco Central, y eso lo que busca hacer es justamente enfriar la economía, reducir el consumo, y eso lo que genera justamente es la necesaria enfriamiento de la economía. Ahora, la ministra del Interior decía ayer en una entrevista en Estado Nacional en TVN que Chile estaba mejor que hace 2 años y citaba la inflación, pero digamos que la inflación no es menester del gobierno, es menester del Banco Central, que es autónomo además. Lo mencionaba también el presidente Boric en una entrevista que dio este fin de semana al País. Al diario País de España. De España, justamente una entrevista que dio el sábado, entiendo, y se publicó el domingo. Así es. Y que justamente era a propósito de los 2 años. Él también menciona que el país está mejor por la inflación. Hay que reconocerlo, eso efectivamente está mejor, pero es gracias en gran medida a la labor del Banco Central, que es totalmente autónomo a la política monetaria. Sí hay cosas que hace el gobierno que colaboran, ¿ya? El gobierno, y esto sí es una cifra muy positiva del gobierno, ha tenido una gran gestión en el control del gasto, ¿cierto? En la política fiscal, digamos. En materia fiscal ha habido un gran ajuste en el gasto durante el 2022, y eso consiguió, por ejemplo, una vuelta a un primer superávit efectivo en una década. Por primera vez se retornó. Eso habla de un muy buen manejo de las finanzas públicas, que ordenaron la caja, digamos, de las finanzas públicas, y de todas maneras colabora en que la inflación no siga aumentando, ¿cierto? Claro. Que no es precisamente lo que una parte de la izquierda le gustaría destacar, porque uno recuerda a Guillermo Tellier cuando le preguntan en el nombramiento del gabinete antes que subiera Boric por Mario Marcel, y como que le hace la desconocida, así como quién es Mario Marcel. Y el control del gasto no es precisamente algo que caracteriza a la izquierda, pues la izquierda considera que a veces hay que gastar mucho para poder generar mayores grados de igualdad. Y por eso yo creo que eso es algo que hay que destacar del rol de Hacienda particularmente, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel. También hay que reconocer y hay que recordar estas cosas, que esa mayor inflación se generó justamente por un aumento del gasto provocado por los retiros de fondos de pensiones, que fueron muy empujados por la entonces oposición, hoy oficialismo. Claro, y también por los IFE, los ingresos familiares de emergencia, donde también hubo una presión desde la izquierda para que el presidente Boric pusiera más lucas arriba de la mesa de la que estaba presidiendo. También gestionado. Bueno, vamos a más cifras. A ver. La inversión, por ejemplo, también mostró la última proyección de inversión del Banco Central, que fue en diciembre pasado, en el último IPOM, dice que la inversión caería en 2023 un 1,9%. Esa cifra también vamos a tener la definitiva en unos días más, el 18 de marzo. Caería un 1,9%. O sea, una caída de ese ritmo en la inversión solamente la vimos en Bachelet 1, donde también se vio un retroceso grande. Muchos culpan de esto o responsabilizan de esto a la reforma tributaria de aquel entonces. ¿Te acuerdas? La reforma tributaria del ministro Arenas. También se ve una caída en la demanda interna al año 2023. Y por último también las cifras de desempleo son otro indicador que uno podría comparar. El 2023 terminamos con una tasa de desempleo de 8,5%, y en 2022 de 7,9%. Todavía no volvemos a recuperar los niveles prepandemia. Y si uno lo compara hacia atrás, siempre con los 2 primeros años, uno solamente puede encontrar situaciones como esta en el gobierno de Lagos, cuando tuvimos 8,9%, por ejemplo, el año 2000, probablemente justamente porque veníamos saliendo de la crisis asiática. Ya, perfecto, sí, efectivamente, que fue una de las crisis más duras, probablemente la primera gran crisis económica que vivió Chile desde el retorno a la democracia, derivada, digamos, del concierto internacional. A partir de ahí tuvimos una seguidilla, ¿no? Porque tuvimos la crisis asiática, tuvimos la crisis subprime, tuvimos la crisis de la pandemia, o sea, las 3 grandes crisis, ¿no? Claro. Que nos han golpeado. Ahora, lo que sí es cierto es que en otros momentos hemos enfrentado nosotros mejor las crisis. Probablemente la crisis subprime es de las 3 la que mejor pudimos enfrentar. Fuimos de los pocos países que logró, con el ministro Andrés Velasco. Con el ministro Velasco, claro. Pasar cambio, digamos, y ser, entiendo que, si no me falla la memoria, con Brasil, de los 2 países que en Latinoamérica no se desplomaron, digamos. Con una política contracíclica que ha sido muy celebrada y que... salió a gastar en lugar de apretar el cinturón, que fue lo que hicimos para la crisis asiática, y que con Carlos Massad en el Banco Central, que llevó a que éramos 0, digamos. Tal cual, justamente. Y eso es un poco lo que probablemente vimos en ese escenario que es el comparable. ¿Qué es lo que pide el sector privado, o qué es lo que mira el sector privado? Justamente respecto de esta caída en la inversión, ellos ven que hay un clima que no ha sido pro inversión desde que comenzó el gobierno. Ayer lo decía el presidente de la CPC en una entrevista que daba en La Tercera, Ricardo Mewes, que justamente le hablaba de un sesgo ideológico antiempresarial en una parte del gobierno. Eso es lo que ven ellos, eso es lo que ven en el ambiente y lo que ha desmotivado, según ellos, la inversión. Es lo que uno también puede ver en las encuestas. Hay una encuesta que realiza ICARE con la UAI hace muchos años, y que es el índice de confianza empresarial. Si uno lo ve,
desde que asumió el gobierno, más o menos, en marzo de 2022, que la confianza baja del 50%, es decir, se instala en una zona pesimista, digamos, la confianza empresarial, ¿ya? El mismo presidente Boric, en la entrevista que citábamos recién al diario El País, cuando le preguntan por sus sombras, él reconoce, en un comienzo no dimensionamos la importancia de dos aspectos fundamentales que hoy son prioridad en mi gobierno: el crecimiento económico y tener una perspectiva muy clara en seguridad. Son aprendizajes que he tenido en el camino. Él mismo reconoce que al comienzo no tenían la claridad respecto a la importancia del tema del crecimiento. Ahora, uno podría hablar de un sesgo tan marcado como lo era antes de que este gobierno asumiera. Lo pregunto porque yo creo que las cosas nunca son blanco y negro. Yo no creo en las cosas binarias, salvo lo evidente, no la vida y la muerte. Pero en esto, este gobierno, nadie habría imaginado que terminaría haciendo un acuerdo con Soquimich, por ejemplo, con SQM, y terminó firmando un acuerdo y celebrándolo, y de hecho la encuesta Plaza Pública Academ lo destaca como una de las cosas buenas de que ha tenido este gobierno. Y uno dice, ¿habría uno imaginado que Gabriel Boric iba a anunciar un acuerdo de esta naturaleza? Entonces digo, hay un ánimo realmente antiinversión. En cadena nacional, digamos. Y en cadena nacional, exacto. Y espérate, decir, no fue un tuit, no, en cadena nacional. Y destacándolo, es tan antiinversión como... Probablemente las cosas han ido cambiando también en el camino. Recordemos que cuando partió este gobierno estábamos en todo el debate respecto de la convención constitucional, ¿cierto? Del resultado de lo que finalmente fue la derrota del 4 de septiembre, en donde el mismo presidente reconoce en esa entrevista que mencionábamos del País que él se involucró también en que se aprobara este proyecto, que sí en el mundo empresarial era considerado como una propuesta constitucional muy antiempresarial, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese momento, cuando asume el gobierno y cuando estábamos en pleno de esa discusión, había una sensación muy distinta. Pero yo creo que el resultado de la elección del 4 de septiembre cambia totalmente la forma de discusión, cambia el debate y lleva también a bajar la pelota al piso y que el gobierno cambiara un poco su discurso. Cambia el discurso, cambian los equilibrios de poder al interior del mismo gobierno. O sea, el gobierno le echa mano al socialismo democrático, digamos, en roles como Ministerio del Interior y otros. Y donde de alguna manera hay un giro también, pero al mismo tiempo muchos dicen que el gobierno perdió 6 meses muy valiosos. Haber esperado la aprobación de un borrador que finalmente no solo no se aprobó, sino que fue rechazado muy mayoritariamente, y donde se perdió tiempo para avanzar en materia legislativa. Si uno mirara al gobierno en términos legislativos, ¿qué habría que decir ahí? Fíjate que también lo reconoce el presidente en esta entrevista en El País. También lo dice, que lo reconoce como uno de los, no sé si habla de errores, estoy parafraseando, pero también dice que haber esperado o haber que muchas reformas quedaran pendientes ante el resultado de la elección del plebiscito fue un error. Hay 3 grandes reformas económicas que se han aprobado y que uno podría decir son un éxito para el gobierno, independiente de si uno considera que son buenas o malas para el país, ¿cierto? Que es la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el royalty minero y el salario mínimo a 500.000 pesos. Son las 3 grandes reformas que se aprobaron y que uno podría decir son un éxito, y también hay que reconocer que son 3 reformas que salieron del Congreso muy distintas a cómo entraron, ¿ya? O sea, con muchos cambios que se generaron en el debate, y eso también hay que reconocérselo al gobierno porque estuvo muy abierto, y también muy pragmático, digamos, porque si no tenía cómo aprobarlos, digamos. Ahora, 2 de esas 3, salario mínimo y reducción de jornada laboral, también la gente la destaca en la encuesta Academ. Ya vamos a conversar con Roberto Isixson más adelante en el programa, pero la gente las valora muchísimo, más allá, como dices tú, si uno está de acuerdo o no en cómo quedaron esas reformas al final. Sí, y también uno reconoce que hay una que hay una actitud, digamos, por llegar a acuerdos en esas tres grandes reformas. No sé si tenemos un minuto para repasar cómo fueron los 2 primeros gobiernos desde el retorno a la democracia, porque hay cosas que uno puede ir mirando y que uno va echando de menos, digamos, al leer la historia, ¿cierto? Por ejemplo, en el gobierno del presidente Elwin, donde decíamos que también destacó por un fuerte crecimiento, sobre todo en su segundo año, el año 91, que mostró un crecimiento de 7.8%. La gran reforma que a mí me llamó la atención leyendo es la reforma tributaria que se aprobó en 80 días. En 80 días, veamos, uno podría decir que el gran fracaso que ha tenido este gobierno, el gobierno del presidente Boric, acuérdate, fue el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria hace justo un año atrás, digamos, que se rechazó la idea de legislar de la reforma, que fue
un gran golpe para el gobierno en la Cámara de Diputados y que ralentizó toda la discusión en torno a los cambios tributarios. El presidente Elwin, en otro Chile, en otro momento, la política de los acuerdos. Con la política de acuerdos, logró aprobar. La necesidad de mostrar que la clase política era capaz de ponerse de acuerdo porque veníamos, digamos, la incapacidad de entendimiento entre las fuerzas políticas que derivaron, digamos, en la hecatombe de la Unidad Popular. Así que aquí, de vuelta con un parlamento, o sea, tenemos que hacer la pega y ser capaces de ponernos de acuerdo. Y yo creo que ahí la derecha también contribuyó, digamos, con su granito en ese sentido. Digamos. Y así fue la política de los acuerdos de los años 90, que muchos han citado, oye, ¿por qué no podemos repetir una política de ese estilo? El gobierno de Frei, lo decíamos recién, también partió con muchísimo crecimiento, con mucha fuerza en los años 95 y 94 y 95, pero después tuvo una caída fuerte en los 98-99 por la crisis asiática. Su gobierno se destacó por apertura al sector privado a través del desarrollo de concesiones en obras públicas y muchos tratados comerciales en distintos países del mundo. ¿Te acuerdas cómo se reían de Frei porque viajaba tanto? Si uno suma la cantidad de tiempo que viajó Frei, viajó casi un año de sus 6 años de mandato, no de corrido, pero si uno suma la cantidad de días. Y sin embargo, pucha que le agradecemos el que haya viajado firmando acuerdos de libre comercio, porque eso le cambió la cara a Chile también. O sea, no solo porque logró ubicar a productos chilenos de forma muy competitiva, sino que también traer desde fuera muchos productos que aquí en Chile eran prohibitivos para comprar y que con arancel cero o con muy baja tasa arancelaria pudimos comprar de una forma mucho más conveniente. Son todos aspectos que hoy día uno mira y recuerda y mucha gente podría echar de menos. En el gobierno de Lagos, por ejemplo, los primeros 2 años se creó el seguro de cesantía. En los primeros 2 años también se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas y estuvo también la agenda pro crecimiento, que es algo que hoy día también muchos miran en el sector privado con envidia o o dicen esto es un camino que un ejemplo, ¿qué nostalgia? Esa es la palabra, un ejemplo que uno podría seguir hacia el futuro, que fue justamente un acuerdo que firmó el sector público negoció con la SOFOFA, digamos, con la dirigencia empresarial de ese momento y que tenía que ver junto una serie de medidas que tenían como objetivo reactivar la economía. Eso se anunció el 31 de enero del 2002, es decir, justo cuando estaban a puertas de cumplir los 2 años de mandato. Cortito, Piñera y Bachelet, ¿qué cosas recordaríamos ahí? Bueno, Piñera, en su primer mandato, el terremoto, ¿cierto? Sí, y el proceso de reconstrucción y la reforma tributaria que existió para financiarlo. Se creó el Ministerio de Desarrollo Social en octubre del 2011, es decir, antes de que se cumplieran los 2 años, y también antes de que se cumplieran los 2 años, se creó la ley del postnatal de los 6 meses, ¿te acuerdas? Que fue muy importante también. En el segundo mandato, en cambio, todas las cosas que uno recuerda son las grandes reformas que se generaron después del estallido social, que también fue en la primera mitad del mandato. Sí, porque de hecho no había cumplido Piñera 2 años cuando se produjo el estallido. No había cumplido 2 años. De hecho, el COVID fue justo cuando cumplió 2 años. Pero el estallido social fue previo y por lo tanto todos los proyectos de ingreso mínimo garantizado, el alza de pensiones solidarias que se duplicó en ese momento, el congelamiento de tarifas eléctricas, todo eso fue justamente previo a los 2 años. De Bachelet en su primer mandato, recordamos la creación de la Comisión Marcel, que fue justo el 16 de marzo, por ejemplo, y que nos da cuenta de cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre la reforma de pensiones, y la gran reforma de pensiones que generó el Pilar Solidario, esa se promulgó el día 11 de marzo del 2008, es decir, un día como hoy, digamos, claro. Justo cuando se cumplían los 2 años de mandato. Respecto de su segundo gobierno, en cambio, el gran recuerdo es la reforma tributaria, que logró ser aprobada en el mismo año en que asumió. Nunca Alberto Arena ha hablado sobre su reforma tributaria. Nunca más Todos, tú y yo, hemos estado persiguiendo a Alberto Arena por años para que nos dé una entrevista. Algún día la irá a dar. Dio una entrevista, me acuerdo, alguna vez, pero claro, nunca ha ahondado en detalle respecto del impacto, porque muchos la responsabilizan como una de las que mayor impacto ha tenido en crecimiento. Negativo, claro. y en la inversión. De hecho, acuérdate, un par de años después, esto ya no dentro de los primeros 2 años de Bachelet, hubo que hacerle reformas que estuvieron a cargo ya del ministro Valdés cuando lo reemplazó. Volvamos al presente. Eso te iba a decir, para cerrar, volvamos al presente y lo que le debería esperar al gobierno en su segunda mitad de la administración. Bueno, el presidente lo decía en esta entrevista en El País, si le preguntan directamente qué es lo que debiéramos esperar los próximos 2 años, así como para que ordene la discusión. En políticas concretas, dice él, la prioridad es mejorar pensiones, seguridad y retomar el crecimiento económico. Ya, esos son 3 cosas, digamos. Reforma previsional,
crecimiento económico y seguridad. No habla de pacto fiscal ahí, ¿eh? No habla de pacto fiscal. Ahora muchos dirían, oye, para financiar todas estas cosas necesitamos el pacto fiscal. Sí, pero claro. no está. Yo creo que el presidente se da cuenta que su legado está más en la reforma previsional que en el pacto fiscal, porque reformas tributarias, el pacto fiscal es una forma en como le llamó el gobierno, pero en el fondo es una reforma tributaria, ¿cierto? Sí. No es más que eso. Y reformas tributarias han habido en todos los gobiernos. Una gran reforma de pensiones que venimos esperando hace muchos años, que aumente 6 puntos la cotización, que permita una alza en las pensiones y que también modifique de manera tan rotunda como él quiere la gobernanza, ¿cierto? Que termine con las AFPs como las conocemos. Eso sí ya sería un legado muy importante y yo creo que el presidente eso se da cuenta y por eso es que es lo que él intenta empujar. Ahora, en crecimiento económico, que es una de las prioridades que él se fija, en enero partimos bien, ¿cierto? Un IMASEC de 2,5%, mejor al esperado, el mejor indicador de desempeño en en un año y medio, más de un año y medio de resultados. Es un muy buen punto de partida. El ministro Marcel lo celebró, los economistas en general también. Hay diferencias respecto de si esto alcanza para marcar tendencia de lo que viene el año, y eso es lo que tenemos que esperar, a ver si este vuelito que partimos en enero se mantiene durante el año. Ya hay un compromiso para terminar con la permisología, o al menos acotarla, que sabemos que es uno de los grandes anuncios que hizo el presidente ahora. Sin embargo, apareció la preocupación con la inflación en los últimos días. Claro, y solo para terminar el tema del crecimiento, la mayor preocupación es crecer en inversión, en donde veíamos que hubo una caída durante el año 2023 y no es muy promisorio lo que viene. La última estimación del Banco Central de diciembre pasado fue que la inversión iba a crecer 0% este año. ¿Ya? Entonces, lograr revertir eso probablemente es uno de los grandes desafíos del gobierno, si es que quiere que el crecimiento económico sea una de las cosas importantes dentro de este año. Y, por supuesto, estar muy atento a la inflación, que el dato de febrero fue mayor al esperado, fue 0,6%, se esperaba 0,2%, y eso instaló en 4,5%. La inflación anual es un tema al que hay que estar muy pendientes y pendientes también de cómo lo mire el Banco Central y de sus decisiones de tasa. Respecto a la reforma, lo decía el presidente, es la reforma de pensiones, la gran discusión que se va a dar durante el año, que además el gobierno sabe que está apurado porque viene la elección municipal que va a enredar cualquier discusión política y por lo tanto tiene que avanzar rápido en una discusión que no está fácil. Acaba de iniciar su trámite en el Senado, después de haber pasado a la Cámara de Diputados. Pasó un proyecto bien enredado porque si bien se aprobó en general, se le rechazaron muchas normas, entonces hay que hacer mucha reingeniería en ese debate. De todas maneras va a terminar en comisión mixta, así que en general los expertos son escépticos respecto de si va a conseguir o no éxito. Sí, uno ve un buen ambiente, tanto del gobierno como de la oposición, de buscar llegar a acuerdos. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Es ahora o nunca? Porque después de octubre se acaba el gobierno. José Tomás Santamaría, el director del grupo del DF, que nos acompaña los lunes y los viernes en la mañana. Vamos a tener, por supuesto, también nuestra sección en la tarde, en lo que faltaba, martes, miércoles y jueves. Un gusto, buen estreno. Y por supuesto que esto va a quedar disponible en formato podcast y también en nuestra web infinita.cl. Te pasaste, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. 8:04. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.